Bienvenidos a un nuevo programa de Caminos Cooperativos, el resumen semanal de noticias del sector de la economía social y solidaria. A partir de este momento, comenzamos a transitar estos caminos cooperativos. Hoy estamos como país en una situación bisagra. Tenemos que actuar con mucha prudencia. El presidente de Coninagro, Elbio Lauserica, habló sobre la importancia de visibilizar la producción de alimentos saludables en las cooperativas, la relevancia de la sustentabilidad socioeconómica y ambiental. Además, destacó la relevancia de que los candidatos políticos expliquen cómo implementarán sus propuestas en temas como la brecha cambiaria, la inflación y la pobreza. Venimos desde Coninagro tratando de visibilizar no solamente los temas agropecuarios, sino también nuestras cooperativas, sostuvo Lauserica y explicó. Visibilizar las producciones de nuestras cooperativas y no solo lo que producen, sino cómo lo producen. Las cooperativas están trabajando en lo que es alimentos saludables con inocuidad, trazabilidad, valorando la composición de los mismos y cómo se consumen en un ámbito de sustentabilidad socioeconómico y ambiental. Hoy el consumidor es muy demandante, no solo de productos de calidad, sino también de cómo se logran y cómo se obtienen. Y resaltó que no solo se producen en condiciones ambientales, sino también que son como una familia trabajando. El secretario general de la ONU pide a los gobiernos que apoyen y refuercen los ecosistemas empresariales de las cooperativas para contribuir a acelerar la Agenda 2030. Se ha publicado el informe 2023 del secretario general de las Naciones Unidas sobre las cooperativas en el desarrollo social. El informe establece el enfoque del ecosistema empresarial como una vía clave para apoyar la manera en que las cooperativas pueden aumentar el bienestar económico y social para todos. Las recomendaciones se centran en la investigación, los datos estadísticos, el diálogo político, el apoyo técnico y la capacitación. El texto se presentará en la 78ª Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre de 2023, con el fin de que se adopte una nueva resolución sobre las cooperativas en el desarrollo social. En el informe, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aplaude cómo las cooperativas promueven el desarrollo sostenible en sus tres dimensiones: desarrollo social, económico y medioambiental, contribuyendo a la inclusión social y a la erradicación de la pobreza y el hambre. Continuamos en el marco de las 19ª Jornadas Universitarias de Entidades de la Economía Social. Estas jornadas universitarias de entidades de la economía social tienen por objeto poner en agenda y conocimiento de todos las cuestiones vinculadas al cooperativismo en su aspecto formal y legislativo. Escuchamos ahora las palabras del doctor Dante Craconia, uno de los autores de la Ley de Cooperativas que continúa rigiendo en la actualidad. Tres momentos de los que habló el decano Milanesi. En la Argentina,
hoy estamos cumpliendo 170 años de vida organizada. La nación argentina nació antes, pero nació en medio de una revuelta y el país no se pacificó durante mucho tiempo y no logró organizarse como una nación medianamente civilizada hasta mediados del siglo XIX. En 1853, la Argentina podemos decir que nació civilizadamente a la vida política con la sanción de la Constitución histórica. La Constitución que nos dio el nacimiento como una nación en el concierto mundial. Y desde entonces han transcurrido 170 años. A lo largo de esos 170 años, las cooperativas tuvieron 3 regímenes legales únicamente. Esto marca una capacidad de supervivencia y de longevidad realmente admirable. Son pocas las instituciones que en nuestro país, tan afecto a los cambios, haya tenido una permanencia como la que alcanzó la legislación cooperativa y, en virtud, como causa y a su vez como efecto de ella, el propio movimiento cooperativo. Primero fue la reforma del Código de Comercio del año 1889 que incorporó por primera vez de manera orgánica en nuestro régimen jurídico positivo la figura de la cooperativa. Duró 37 años. En 1926 se sanciona la Ley 11.388, que fue la primera ley específica de cooperativas en nuestro país. Esta ley duró en vigencia 47 años. Y por fin, la que nos trae hoy a esta reunión, la Ley 20.337, que fue sancionada en 1973 y cuyo cincuentenario se cumple precisamente este año. Estos son los 3 momentos, los 3 hitos que jalonan el devenir histórico de la legislación cooperativa nacional. Veamos ahora el contexto legislativo mundial en el que surgen estas 3 manifestaciones de la legislación cooperativa argentina. En primer lugar, cuando se sanciona el Código de Comercio de 1889, que incorpora, como dijimos, la figura cooperativa en nuestro derecho nacional, solamente existían en el mundo unas pocas legislaciones sobre cooperativas. La primera de ellas, dictada en 1852, fue la Industrial and Provident Societies Act de Inglaterra. La primera ley de cooperativas del mundo, de 1852, no usaba la palabra cooperativas. Es más, en la legislación inglesa la palabra cooperativa aparece mucho más tarde, aparece en este siglo que corre. Pero existían las cooperativas, lo cual demuestra que las cooperativas no dependen del legislador, ni dependen del favor del gobierno, dependen de la voluntad del pueblo, de las ganas de transformarse en virtud del propio esfuerzo y merced a la organización común. Y las leyes de Prusia y de Francia de 1867. Estas 3 leyes, la inglesa, la prusiana o alemana y la francesa, son los 3 modelos iniciales de legislación cooperativa que aparecen en el mundo. Estos eran los únicos que estaban vigentes al momento de sancionarse la reforma del Código de Comercio en 1889. Cuando se sanciona la 11.388 ya las cosas habían cambiado. Ya la legislación cooperativa se había desarrollado, pero además había algunas novedades trascendentes. Se había fundado en 1895 la Alianza Cooperativa Internacional,
cuyo actual presidente nos acompaña precisamente en esta jornada. Y con la alianza aparece perfilada en el horizonte mundial de las organizaciones existentes en ese momento una figura unitaria, una figura que se identifica a sí misma en distintos países. Ese es un fenómeno mundial, casi diría de características únicas. Las cooperativas tienen un modelo que no depende de fronteras nacionales. Es un modelo mundial, porque está conforme con la naturaleza humana que no tiene fronteras. Entonces, la alianza fue un hito fundamental y que, de alguna manera, fue también inspiradora de las leyes que se fueron sucediendo. Ya en ese momento, en 1926, había varias leyes en Europa, especialmente, e incluso en América, especialmente en provincias de Canadá y en algunos estados de los Estados Unidos. Por fin, en 1973, cuando se sanciona la Ley 20.337, ya la Alianza había proclamado los principios cooperativos que nosotros reconocemos como universales en 1937 y había hecho una reformulación en el año 1966. Y los antecedentes de legislaciones en el derecho comparado eran muy numerosos. Ya uno podía estudiar el derecho cooperativo comparado a escala mundial. Esta fue la situación contextual legislativa mundial en cada uno de esos tres hitos que antes mencionábamos. ¿Y cuál era el contexto nacional de estos tres momentos a los que nos hemos referido? En primer lugar, cuando se sanciona el Código de Comercio de 1889, recordemos, era una reforma del que fue el primer código existente en el país. Curiosamente, en la Argentina, antes del Código de Comercio, perdón, antes del Código Civil, antes del Código Penal, existía el Código de Comercio, que había sido sancionado en 1859 para esta provincia de Buenos Aires, cuando estaba separada de la Confederación. Buenos Aires sancionó su propio Código de Comercio, que luego, organizado el país con la reforma constitucional del 1860, fue adoptado por la Nación en 1862. Era comprensible que ese Código de Comercio de 1862 no tuviera referencia a las cooperativas, porque, como antes recordamos, las legislaciones existentes en el mundo sobre cooperativas en ese momento eran prácticamente solo la de Inglaterra. Pero ya en 1889 las cosas habían cambiado. Se hizo la reforma del Código de Comercio, que era para conciliarlo con el Código Civil que había aparecido en la década anterior, y ahí los miembros de la comisión redactora de la reforma del 89, en su informe con el que presentaron el proyecto, decían que las cooperativas han comenzado a aparecer en nuestro medio prometiendo el beneficio de su desarrollo futuro. Vean ustedes qué significativa es esta frase de estos lúcidos miembros de la Comisión Reformadora. Tomaron nota de lo que la realidad les mostraba. Esa es la sabiduría del legislador. No inventar, no querer crear la realidad con una ley escrita, sino hacerse cargo de lo que la realidad les enseña. Y lo hicieron modestamente y dijeron, hemos creído conveniente legislar sobre ellas, habida cuenta de su aparición y la promesa de su desarrollo futuro. Y así nace la legislación cooperativa en el país, porque se advierte que la realidad ya mostraba a las cooperativas y entonces había que darle un marco jurídico. Eso es un producto de la sabiduría de los romanos. Los romanos decían lex oritur facto. La ley sigue a la realidad. El legislador no inventa la ley.
No inventa la realidad, perdón, inventa la ley, sí, pero no la realidad. Y la realidad muchas veces se encarga de desmentir al legislador, cuando el legislador quiere hacer lo que a él mejor le parece, sin ser el intérprete cabal de la realidad social. En ese momento entonces aparece la legislación cooperativa tomando en cuenta que ya la realidad exhibía presencia cooperativa. Por supuesto, era una legislación todavía deficiente, embrionaria, era apenas un intento de legislar sobre la materia, como lo recordó Milanesi, al que me tengo que referir habitualmente, como ustedes se dan cuenta, y espero que se lo comenten. Él dijo que era una legislación que ponía a las cooperativas como una sociedad, pero no como sociedad de características particulares, sino que se debía organizar bajo la forma de alguna de las sociedades previstas en este código, decía el artículo 389. Es decir, era una aproximación. Obviamente esa aproximación resultó insuficiente, porque esas primeras cooperativas que ya estaban en el 89 eran las que habían venido con la inmigración europea. Los inmigrantes, nuestros abuelos y bisabuelos, trajeron en sus mochilas, junto con sus pocas pertenencias y sus ganas de progreso, trajeron la experiencia cooperativa y bendijeron esta tierra con su trabajo y con su experiencia. Y nosotros somos herederos ingratos porque hemos malgastado la herencia del trabajo de ellos, pero somos herederos de lo que ellos fundaron en el país, entre otras cosas las cooperativas. Y entonces esas cooperativas que existían en sus primeras manifestaciones en el 89 continuaron desarrollándose y consolidándose y multiplicándose. Parecía que el mandato bíblico, creced y multiplicaos. La realidad cooperativa argentina se había hecho muy extensa, muy rica, muy variada, y reclamaba un marco jurídico apropiado, que no lo tenía. Por eso, en las primeras décadas del siglo pasado, aparecieron no menos de 12 o 15 proyectos de leyes de cooperativas en el Congreso de la Nación. Leyes cuyos proyectos eran elaborados por legisladores, tanto senadores como diputados, y por el propio Poder Ejecutivo. Especialmente leyes sobre cooperativas agrarias, que eran el sector más numeroso y desarrollado, y algunas sobre cooperativas de consumo que propiciaron justamente los mentores e impulsores iniciales del cooperativismo de consumo nacional, doctores Juan B. Justo y Repetto. Entonces, había antecedentes, ya había numerosos proyectos de leyes. Y no solo que había proyectos de leyes, sino que había congresos argentinos de la cooperación. 2 de ellos habían realizado, uno en 1919 en Buenos Aires, convocado por el Museo Social Argentino, y otro en 1921 en Entre Ríos, una provincia muy cooperativista, sobre todo en el sector agrario. De manera que había una masa crítica importante, y por eso la ley 1188 resultó, como dijo Milanesi, una excelente ley. Una excelente ley, pero no solo porque había esa realidad cooperativa que se desarrollaba y exhibía un perfil de singular importancia, sino porque el proyecto que elabora el Poder Ejecutivo y que envía al Senado, el Ejecutivo era desempeñado a la sazón por el doctor Alvear, 1925, y lo envía a través de su ministro del Interior, el doctor Antonio Sagarna. Figuras ilustres. Estos nombres yo no los digo simplemente para apabullarlos, sino para mostrar cómo el cooperativismo está vinculado con lo mejor de la historia argentina. Justo, Repetto, Alvear, Sagarna, esa es la historia
de la Argentina y la historia del movimiento cooperativo y la historia que nos compromete a nosotros para tratar de estar un poco, no digo a la altura de ellos porque sería muy pretencioso, pero no estar en el suelo, sino levantados y tratando de ser atraídos por la altura de esta gente que era realmente superior. Esos eran los políticos de la Argentina de las primeras décadas del siglo pasado. Nosotros somos herederos de ellos, malos herederos, pero somos los herederos de ellos. Y tenemos que dar cuenta. Algún día alguien nos va a pedir cuentas. Nuestros hijos, nuestros nietos, la providencia o quien ustedes quieran pensar. Pero alguien nos va a pedir cuenta de qué hicieron ustedes con la herencia que les dejó esta gente. Hicimos esto que ustedes ven. Bueno, en aquel momento, el proyecto del Ejecutivo fue al Senado y destinado a la Comisión de Códigos. La Comisión de Códigos estaba constituida por los senadores Pedro Llanos, de Santiago del Estero, Leopoldo Melo, que era profesor de Derecho Comercial en la Facultad de Derecho de Buenos Aires y académico de Derecho, y el doctor Mario Bravo. Mario Bravo era un poeta tucumano, además de gran jurista. Podían conciliar estas cosas los hombres grandes, escribir poesía y ser políticos realistas. Y Mario Bravo, un abogado lúcido, legislador excelente, fue el autor del informe de la Comisión de Códigos, un informe que es un verdadero tratado no ya de legislación cooperativa, me atrevería a decir de derecho cooperativo. Un informe que es una especie de libro pequeño que curiosamente fue editado en forma separada como un libro por la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo que preside el contador Sopi hoy. Es un informe iluminador. Y esta comisión de códigos, así compuesta, reelabora el proyecto del Ejecutivo y lo presenta a la Cámara. Tuvo todo su trámite, se separaron los artículos que eran de fomento para la 11.380 y los artículos de la Ley Orgánica de Cooperativas 11.388, que en diciembre de 1926 es finalmente sancionada. Y tenemos entonces la fortuna de que el país haya tenido una ley de cooperativas ortodoxa doctrinariamente, pero apegada a la práctica y a la realidad cooperativa nacional. Una ley que tuvo una consecuencia paradojal. Se sanciona la ley que estaba prevista para apoyar, fomentar el desarrollo cooperativo y resulta que el número de cooperativas disminuye en forma inmediata. Pero disminuye porque la ley decía que las cooperativas que no eran conformes con sus disposiciones tenían un plazo limitado para liquidarse, porque había cooperativas que de tales tenían solo el nombre, eran usurpadoras, engañaban a la opinión pública con su nombre. Entonces el legislador hizo una labor de saneamiento, empezó por quitarle al movimiento cooperativo ese lastre que llevaba de entidades que no eran auténticas. Así que primero hubo un proceso de higienización del movimiento cooperativo y a continuación vino el crecimiento, un crecimiento que no se hubiera podido pensar unos años antes. Un crecimiento que fue producto de una ley que supo darle un cauce de desarrollo ya perfilando de una manera más precisa y rigurosa a la cooperativa. Lo que no había podido hacer, porque históricamente no estaba maduro el tiempo para ello, la reforma del Código de 1889 lo hizo la ley de 1926. Perfiló a la cooperativa como un sujeto jurídico diferenciado. Esta es realmente la causa de la legislación y del derecho cooperativo en nuestro país y en el mundo. Un esfuerzo titánico de personalización, de adquirir
la dimensión y la talla de su propia naturaleza, no de las sociedades comerciales o de las asociaciones civiles, sino su naturaleza cooperativa. Y esto es lo que le dio la Ley 11388 a estas entidades. Las personalizó, las hizo cooperativas. Y esto permitió un desarrollo muy significativo del movimiento cooperativo nacional. Entonces uno se pregunta, pero ¿y para qué una reforma de la Ley de Cooperativas 11.388? Ya vamos a ver que el transcurso del tiempo había mostrado que algunos ajustes hacían falta para esta ley. Y así se llega a la Ley 20.337 del año 1973, que aparece en un contexto en que ya la realidad cooperativa tenía una dilatada existencia en la historia del país y se había diversificado y multiplicado de una manera muy amplia. Y además, aquí se agrega otro elemento, la participación activa del movimiento cooperativo en la gestación de la ley. Nunca estás solo si te acompaña tu canción favorita y un mate con yerba Playadito. Colonia Liebig, La Correntina, departamento de Ituzaingó. Playadito, la del paquete amarillo. Al oro verde de tus yerbales. Playadito, la tradición que se comparte. Mezclando ritmo chamamecero. De esta manera, llegamos al final de una nueva emisión de Caminos Cooperativos. Los invitamos a continuar viendo el programa a través de nuestro canal de YouTube, donde nos encontrás como Caminos Cooperativos. Nos vemos la semana que viene para seguir transitando más caminos cooperativos.